Bien, Deuteronomios capítulo 6. Hermano José Cepeda está ahí, por favor, para leerlo en Reina Valera. Desde el versículo 22 al 25. Deuteronomio 6, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Casi no se le Casi escucha. no se le escucha, hermano. Y tenemos problema de sonido. Aquí tampoco los escuchamos muy bien, pero bueno. Tiene Tiene retorno. retorno. ¿Y ahí qué le hacemos? Bueno, Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén. Gracias, hermano José. Les voy a sugerir que por favor tengan la Biblia y que lean lo que estamos leyendo porque es supremamente interesante. Es muy, muy interesante. Hermano Alexander Beltrán, ahí mismo, Deuteronomio 7, del 12 al 15. Del 12 al 15. Alexander Beltrán se fue. No, señor, estoy acá. Es que No. estaba mirando otra. Ya la pido. Reina Valera del 12 al 15. Del 12 al 15. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Gracias, Alexander. Entonces voy a volver a leer las dos porciones muy despacio y voy a hacer una pregunta. El que quiera responder, por favor. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, del 22 al 25. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos sus mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Y sigue diciendo, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril,
ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los pueblos que te aborrecieren. Y hasta ahí, que te aborrecieren. Tengo una pregunta para esas dos lecturas interesantes. ¿Qué piensan de esas dos lecturas? Si ustedes la leen y la están leyendo porque quieren orar la escritura, porque sin escritura, ¿qué vamos a orar? Entonces, están estudiando la escritura porque quieren acercarse a Dios, leen estas dos porciones de la escritura. ¿Qué vamos a pedirle a Dios? ¿Qué vamos a pedirle a Dios? ¿O qué vamos a orarle a Dios, más bien? A la 1, a las 2 y a las 3. Jacqueline Ramírez. Bueno, Marta Lucía, está bien. Buenos días, bueno. Pues el Señor aquí sería yo, para mí. Señor, tú nos has sacado de esa tierra, de ese desierto, y nos llama con ese propósito de oírlo, de guardar su palabra, y que porque si guardamos su palabra y la ponemos por obra, pues nos habla de que tendremos justicia, que nos ama y que nos bendice en todo y mucho más allá. Pues, Gracias, hermana Marta. Hermana Jacqueline. Mire, ella se fue. ¿Qué se hizo Jacqueline? Oh, ya. Aquí estoy. Espere, porque es que esta tecnología me saca un mal genio. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? Ok. Pues yo solamente podría estar agradecida con Dios y decirle gracias, Señor. Porque yo veo que la justicia de Dios va en las dos direcciones. Es decir, allá en el huerto dijo, si comieres, morirás. Y ciertamente murió. Pero aquí nos dice, si lo haces, y nos mandó Jehová que cumpliésemos todos. Y dice, por haber oído y haberlos puesto en obra, te amaré, te bendeciré, te multiplicaré. Y pienso que yo solamente puedo ver a un Dios justo ahí y agradecerle a Dios por ser justo conmigo. Gracias, Jackie. Egna Álvarez levantó la mano. Y después Andrea. Bueno, ¿me escuchan bien? Espera. Ya tiene prendido. Ya. Bueno, yo le pediría a Dios porque yo pueda entender, poner por obra y guardar su palabra. Solamente de esa manera yo puedo conseguir todas las bendiciones que vienen en el versículo, pero yo pediría por eso, porque Él me ayudara a poner por obra su palabra, a entenderla y poder guardarla. Gracias, hermana Egna. Hermana Andrea Ramírez. estaba pensando en que en las dos porciones habla de un todo, ¿sí? Es decir, si cumples y pones por obra todo esto, ¿sí? Y pues en mi humanidad no he podido llegar a cumplir todos esos preceptos, ¿sí? Es decir, todo lo que Dios me ha dicho que haga al 100% no lo he logrado. Solamente Cristo pudo cumplir eso. Entonces, Gracias, Andreita. Ahora más tarde nos tomamos un cafecito muy amable. Bien, eso estuvo muy bueno, muy bueno. Hay un versículo que me llamó la atención, dos. Uno dice, el 6:25 dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, el cual Él nos ha mandado. Tendremos justicia. Y dice, el 12:7, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Entonces me va a amar, me va a bendecir, bendito seré, quitará toda enfermedad, etcétera, etcétera. Eso es muy interesante ver todo eso. Muy interesante verlo. Porque
Esto que yo estoy hablando es, escuché a un predicador decir a palo seco. A palo seco quiere decir que hay que cumplir todo acá, según lo que está diciendo el Señor, para recibir todos estos beneficios. Y si no, pues yo no sé qué va a pasar, pero él dice, hay que cumplir a palo seco. ¿Qué quiere decir a palo seco? Quiere decir que le hace falta algo a esta lectura. Le hace falta algo a todo lo que hemos leído esta mañana. Entonces, hermana Jenny. La hermana Jenny. Aquí estoy, take it easy. Bueno, hermanitos, buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les fue con esa meditación en este tema? Decía yo, señora, Muy bu- no te escuché. Parece que se le había abierto el micrófono. Dije yo, iniciando esta enseñanza, que la justicia es un tema muy ladrilludo, ¿cierto? ¿Por qué? Yo voy a hacer un ejercicio en este momento y usted me va a decir qué le llega a su corazón. Escuche bien. Juez, justicia, juicio, condenados, abogado, justo, sentencia, ley, estatutos, decretos, normas, redimir, trono, reino, gobierno, paz, rebelión, acta de los decretos que había contra nosotros, culpa, injusto, tribunal de Cristo, justificación, reconciliación, juicio final. ¿Qué le llega a su corazón cuando escucha eso? ¿En qué piensa? ¿Es un léxico nuevo? ¿Lo hemos oído? Yo creo que sí, ¿cierto? Como creyentes lo hemos oído mucho, pero no así, ¿cierto? No en una sumatoria, no en una síntesis, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en toda esa terminología, ¿a dónde nos pone? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué viene a nuestro corazón? ¿Qué se le ocurre? Tranquilo. No tiene que ser una respuesta. O sea, ¿qué le llegó? Tranquilo. ¿Qué le llegó a su mente al escuchar todas estas frases, todas estas palabras? Tristeza. Tristeza. ¿Qué más? Como si entrara un juzgado. Un juzgado. Muy bien. ¿Qué más? Vuelvo a repetir, escuchen. Juez, justicia, juicio, condenados, abogado, justo, sentencia, leyes, estatutos, decretos, mandamientos, reino, trono, gobierno, rebelión, acta de los decretos, sentencia, culpa, injusto, tribunal de Cristo, justificar, reconciliación, paz, juicio final. Pues, Juicio. Juicio, muy bien. am, Una sola abogado, palabrita. Dímelo. abogado, Abogado. abogado. Hernando. Además de lo que han dicho, yo sentí como un orden en las palabras en las que las dijiste, como desde la creación, la caída, hasta el momento del juicio final, como una secuencia. Vale, Camilo. Angustia, pero también esperanza. Bueno, Miguel. Yo pienso que hay como de todo menos incertidumbre. Porque, sí, no, claro, porque entonces con todas esas palabras me indicas ya que va a haber un final, que va a haber mucha certeza de algo. ¿Sí? Juicio final. Déjalo hasta ahí, porfa. Lorena. Proceso. Proceso. Historia. Uy, muy bien. Andreita. Byron dijo que historia. Historia. Upa. Qué bien. Lorena me leyó en la mente. Proceso. Iba a decir lo mismo. Vale, vale.
Angie, Dos palabritas serían el Señor Jesús y una palabrita sería gracia, pues porque conocemos el resultado de ese proceso. uy, pero qué bien se han adelantado esta gente, me dicho, se fueron al final, no, mejor dicho, ya llegaron a gracia. Amén. Amén, cerremos y hasta luego. Bueno, hermanos, ¿por qué quiero empezar esta enseñanza? Camilo Prieto. Ya habló él. Ya habló, sino que se le quedó prendida la manita. Habló Hernando, Camilo no. Camilo, sí, ¿no? Sí. Camilo dijo... Sí, dejé la mano levantada. Vale, entonces, ahora sí, yo quiero empezar esta enseñanza diciendo algo importante en el sentido de lo que reúne la suma de todas estas palabras. Cuando usted escucha toda esa sumatoria, es imposible no pensar en un juez, en un juicio, en que estamos como, dijo Joan, como un juzgado, como que es esta vaina, o sea, pero de eso habla la Biblia, ¿sí? Entonces, fíjese usted que Dios se presenta como juez, pero si hemos pecado, tenemos abogado, y también uno que paga y toma mi lugar. Entonces se hace un ¿cómo podríamos decirle? Un sentenciado, ¿cierto? Mire cómo toma los lugares uno solo de todas estas cosas. Tiene posición de juez, tiene posición de abogado, tiene posición de el que... Acusado. ¿Perdón? Acusado. De acusado. De acusado, gracias, ese era el término. De acusado. Yo quiero hacer una exaltación para empezar. Si un abogado o un juez se sienta en esta sala a escuchar, él puede decir, o sea que la Biblia habla de un juicio. Y leyes, y hay juez, y hay abogados, y hay todo el tema. Y entonces, hay una acusación. Y hay una acusación. Y si se sienta un labriego y escucha hablar de terrenos, de piedras, de sembrar, de los árboles y los frutos, ¿qué dice? El libro habla de mi trabajo, o sea que es un labrador. Y si se sienta otro a hablar de que va a haber una construcción que está edificando y que se le ponen piedritas y que hay que sacar y que lleva columnas, ese dice, o sea que la Biblia habla de mi profesión, de lo que yo soy un ingeniero, o sea que esto es una historia de edificación. Y etcétera, podríamos tomar muchas cosas. Si se sienta otra persona y escucha hablar desde el comienzo y hasta el final, de que el hombre tuvo un pensamiento y se halló en él maldad. Y toda la Biblia nos habla de pensamiento, entonces dice, ese está hablando de pensamientos. Entonces hablamos de psicología. Y así sucesivamente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque él tiene un nombre maravilloso. Es el yo soy. Yo soy el juez. Yo soy el abogado. Yo soy el condenado. Yo soy el que justifica. Yo soy. Y quise empezar por ahí porque vamos a hacernos un recorrido para entender un poco más la justicia. ¿Cómo entendemos a estas alturas del partido lo que es la justificación y qué fue toda esta historia que pasó? ¿Cómo la estamos interpretando? Si la interpretamos correctamente o simplemente hemos hecho pues como un cúmulo de cosas, ¿cierto? Tomando de aquí y de allí. Pero en realidad en las expresiones nuestras a veces se ve que no tenemos una certeza o una seguridad de qué fue lo que pasó. Y entonces vamos a mirar qué es esa justicia. Entonces hace 8 días miramos que la justicia de Dios, si hacemos un paralelo con la justicia del hombre, pues no tiene nada que ver porque al hombre le parece fácil decir, bueno, vamos a hacer la paz y aquí arreglamos el chico y entonces finjamos que aquí no pasó nada y lo importante de eso es que haya paz, ¿cierto? Pero cuando observamos la justicia divina, entonces es un Dios que se muestra diciendo, sí, vamos a hacer paz, que es el fruto de la justicia,
pero no voy a obviar la justicia, porque soy un juez justo y porque Dios se tomará la atribución de decirle al hombre, si haces esto te mueres, porque él podía decir, si tú vas a hacer eso, si no obedeces a mi mandamiento te mueres. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se muestra de entrada en toda la historia? En Génesis. Porque en Génesis uno se muestra como el creador de absolutamente todo. ¿Qué quiso mostrar ese Dios para poner al hombre y ubicarlo de una vez en una posición correcta frente a él? Cuando le dice, hombre, mucho gusto, soy Dios y soy tu creador. ¿En qué posición lo ubica inmediatamente? ¿Qué le quiere mostrar? Que es una criatura que depende, que soy yo quien te conoce, que soy el que ha creado, y entonces le va a decir cómo creo las cosas. Que le pertenezco. Que le pertenezco, muy bien, que dependo absolutamente, porque cuando el hombre está puesto frente a Dios y el hombre le dice absurdamente, tengo que decirlo, el ser humano es súper, súper absurdo cuando yo no necesito a Dios. Hace parte de la ignorancia tan brutal. Cuando yo utilizo tu agua, utilizo tu aire, utilizo tu terreno, tu atmósfera, utilizo tus frutos, tu alimento, pero no te necesito. Es estar uno desfasado y totalmente desubicado. Entonces se puede entender lo que significa que ese está ubicado en oscuridad y en tinieblas y no comprende, no sabe que tiene un Dios superior, que hay alguien a quien se le debe retribuir, ¿cierto? ¿Qué puede retribuirle al hombre a Dios? Pues ya lo veremos, no vamos a entrar en esos detalles. Pero sí quería hacer esta introducción para que miremos cómo el hombre a veces se desubica fuertemente frente a esta historia y no se da cuenta la magnitud de lo que significa esto. Entonces, hace 8 días hablamos de bastantes cosas, pero yo quiero que empecemos con esta lectura hoy, Romanos 8. Porque como hemos hablado de que esto es un juicio, un tribunal y demás, vamos a ver por qué este juez se tomó toda esta atribución y qué fue lo que pasó y qué fue todo ese acontecimiento y hacia dónde vamos. Los resultados. Hernando, tienes la manita. Sí, señora. Quería decir que estoy pensando en que el Padre antes de poder hablar de juicio, él nos enseña primero todo, le enseña todo al ser humano, lo bueno, lo malo, sí, y le da la libertad y le enseña las consecuencias de cada una, de lo bueno y de lo malo, dándole la libertad de él escoger. Porque si no le hubiera enseñado al hombre, ¿cómo podría hacer juicio? Muy bien. Si el hombre no conociera qué es lo bueno, qué es lo malo, que él está prohibido, que no, por parte de Dios, entonces pues no sería como culpable de hacer algo malo o algo bueno. Gracias, muy oportuno. Muchísimas gracias. Entonces, ocurre algo en el huerto, ¿cierto? Si comes de esto, morirás. ¿Murió? ¿Qué pasa si no se muere? ¿Qué hubiera pasado con las palabras de Dios? No sería fiel a lo que es. Muy bien. ¿Quién demanda que eso se cumpla? ¿Cuál autoridad hay por encima de ese Dios? ¿Su palabra? ¿O su mandamiento? ¿Qué es lo que rige que eso se cumpla? Si él no tiene una autoridad superior, ¿qué es lo que rige que eso se cumpla? Lo que él es. Muy bien. La justicia de Dios. Muchas gracias. Eso lo vamos a entender mejor cuando miremos todo este recorrido. Escuchen bien, entonces vamos a irnos a Romanos 8, versículo 1. Del 1 vamos a leerlo al 4. Les dice así: ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque, acuérdense, por favor, yo recalco mucho esto porque es que de esta manera se entiende bien la escritura. No pasen por alto los porque es una explicación de lo anterior. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de otra ley, escuche, ¿de cuál? De la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, escuche esto, por favor, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó. ¿A quién condenó? Al pecado. ¿En dónde lo condenó? En la carne, dice allí. Verso 4, énfasis, y por favor abra esas orejitas así abra esas orejitas como los conejos. El conejo es el símbolo de la sabiduría. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Otra vez, para todo eso que ocurrió anterior, tiene un propósito. En Dios todo tiene propósito. Para que la justicia de la ley se cumpliera ¿en quién? En nosotros. O se cumpliera en el Señor Jesús. ¿Quién fue el beneficiado de ese cumplimiento? Yo. Nosotros. Muy bien, nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces había una condenación, ¿cierto? ¿Por qué hubo una condenación? ¿Quién me puede explicar por qué hubo una condenación? Como estamos hablando de juicio, juez, condenados y demás, vamos a aclarar cada punto. ¿Por qué había una condenación? Porque se infringió la ley. Muy bien. Hubo un delito. Hubo un delito, muy bien. ¿Contra qué? ¿Contra qué? ¿Perdón? Una transgresión. Una transgresión, muy bien. Y como toda transgresión recibe justa retribución, ¿qué recibimos? Justa retribución. Exacto, condenación. El que peca, muere. Entonces dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura de la humanidad? ¿Qué es lo más importante? ¿Quién quiere leer Efesios 2? Porque a veces esto es como un chistecito para la gente y no saben o no se entiende claramente, pero esto es una realidad porque lo que dice la Escritura es veraz. Dios no miente. Dios ha conservado intacta su palabra, porque con ella sustenta el universo. Yo quiero que a usted se le grabe eso en todas las partes de su ser y lo repito constantemente, porque Dios sustenta el universo con la palabra. Dios no puede fallar a ella, no puede mentir, no la puede cambiar, no la modifica. Por eso no podía decir en el huerto, ay, no, paso por alto que pecaste porque te amo, como hacemos los papás, ¿cierto? Yo lo dije. No, él sí dijo, pues pecó, murió. Dios no dice pobrecito. Exacto. Porque es que no puede, es que yo no sé qué. Él no tiene pobrecito. No. Él decir, dice, y no acepta tampoco la justificación a la que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, la excusa. Ajá. Normalmente decimos pobrecito, no es tan grave, ¿no? Cuando se trata de un hijo más. Ay, no es tan delicado. Así estemos viendo que está yéndose al hueco. Pero a veces decimos, no es tan grave. Bueno, ¿quién lee Efesios 2? Porque vamos a mirar la condición de la humanidad. Sí. Efesios 2, ¿qué? Ya te digo. Empecemos desde Efesios. No, yo creo que desde el 1 está bien, es necesario. Así de que tengan bastante paciencia, porque aquí no se trata de correr, sino de entender. ¿Del 1 al qué?
Veamos hasta el... Hasta el 15. Ok, Ah, el 16. ok. Por Leo en favor. Reina Valera 60. Ajá. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Perdón, vamos a hacer pausas. ¿Cómo estábamos? Muertos Muertos. ¿En qué? en nuestros delitos y pecados, Muy bien, alguien ya había dicho delito. 2. en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Escuche eso, por favor. Ese versículo es bastante importante. Este versículo se pasa muy a la ligera, muy por alto. Pero aquí dice algo muy importante, que la voluntad tiene 2 manifestaciones. Una es la carne y la otra, ¿qué? Los pensamientos. Muy bien. Sigue. Y Pero, éramos por naturaleza hijos de ira, ujú, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hay un paréntesis que dice, por gracia sois muy bien. salvos. Ok. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para, por favor. Yo. Sí, es que como hay que hacer pausa, ¿cierto? Me Sí. parece bastante interesante. Empieza el 2:1 diciendo que Él nos dio vida. Ujú. Bueno, Él dio vida. ¿A quién? A los que estaban muertos en delitos y pecados. Ahora, la iglesia. En esos anduvimos nosotros en otro tiempo, ¿haciendo qué? Siguiendo la corriente de este mundo, y dice, ¿quién gobierna la corriente de ese mundo? El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todavía opera. Señora, Todavía opera. todavía opera. Es que precisamente ese es el lema que se mueve hoy por sobre la faz de la tierra. Es de acuerdo a mi gusto, a como me sienta bien, a como esté bien, de acuerdo a mis propios criterios, desconociendo la verdad absoluta, ¿cierto? Porque aquí dice que operan los hijos de desobediencia, y nosotros vivimos en esos tiempos en los deseos de nuestra carne, no del Espíritu Santo, sino de nuestra carne, porque es que lo que leíamos en Romanos es, no hay condenación, pero para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a los que andan en la carne, ¿cierto? Dice en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Definitivamente, lo que este texto nos está diciendo es, no estamos haciendo la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, no está hablando de la iglesia, sino de las personas que están caminando de tal o cual manera, que es esa, la voluntad de la carne. Ya. Gracias. Listo. Vamos en él. Vamos a iniciar el 7. Dale. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, Para un segundo ahí, por favor. Quiero referirme al 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. ¿Sí? Fuimos creados para buenas obras. Y con respecto a lo que dice anteriormente, no, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Pero cuando aquí ya nos habla de obras, está diciendo que
al habernos creado y ser una nueva criatura en Cristo, podemos andar en esas buenas obras que Él había preparado de antemano, ¿cierto? Para hacer una pequeña aclaración entre las dos cosas. No está diciendo que esas obras son para salvación, sino al contrario, por estar ahora creados en Cristo, podemos andar en esas buenas obras que estaban preparadas de antemano para que nosotros ahora en nuestra nueva posición andemos en ellas. Hasta ahí. Bueno, no, perdón. 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Se está refiriendo a nosotros, ¿no? Todo Sí. gentil. Ok. No entendí muy bien ese versículo. Lo que pasa es que había una separación entre gentiles y judíos, ¿cierto? El gentil es cualquiera que no haya nacido en Israel. Ese es un gentil. Que ¿sí? no haya sido circuncidado. Y por lo tanto no había sido circuncidado nunca. Para el judío era normal, para ellos es una ley que tienen que circuncidarse al 8º día, quitan el prepucio y eso simplemente era para enseñar algo que iba a ocurrir. Eso ya lo vamos a explicar. Pero para el gentil no, a nosotros nadie nos dijo eso. Eso era una ley para ellos, ¿cierto? Entonces hace una separación. Ellos de le dos. decían, perdón, los judíos le decían a lo que dice ahí es que los judíos llamaban a los gentiles incircuncisos porque no practicaban la circuncisión Exactamente. hecha por mano de hombre. 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hasta ahí. Bueno. ¿Cómo estábamos entonces como gentiles, según este texto? Dijiste 16. Sí, Me parece también no hemos importante. terminado, no hemos terminado. ¿Cómo estábamos según este texto entonces, los gentiles? Alejados, Alejados, muy bien. sin esperanza, ¿Qué más? Ajenos a la promesa. Muy bien. Ajenos. Ya ¿Y qué condenados. más? Lo más relevante. Sin promesa, sin esperanza, sin Muertos. Alejados de Dios. ¿Perdón? Sin Cristo. Alejados de Dios. Mire cómo termina el Sin Cristo. versículo. sin Dios en sin el Dios en el mundo. Muy bien. Sin Dios en el mundo. Esa era la condición nuestra antes de estar donde estamos hoy. Y como están ahora todos aquellos que no han entrado a participar de la justicia de Dios. Pero vamos a mirar todo esto despacio. ¿Listo? 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, ¿cómo nos hizo ahora? Cercanos. Cercanos. ¿De qué manera? Por la sangre de Cristo. Cristo. Muy bien, por la sangre de Cristo. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué? Sí, muy seguido. Porque, gracias, muy bien. Qué importante preguntarse uno muchísimas cosas que uno a veces lee y dice, bueno, a mí siempre me surgía la pregunta, venga, ¿por qué con sangre? ¿Cierto? Yo lo dije hace 8 días, escuche bien lo que dije. ¿Por qué Dios no dijo, arreglemos el chico? Ya no quiero pelear, yo voy a hacer esta reconciliación con la humanidad, me cansé de pelear, terminémosla.
Pero ¿por qué con sangre? ¿Por qué tenía que ser así? Vamos a ver. 14. Porque Él es, ¿qué? Nuestra paz. Nuestra paz. ¿Ustedes están leyendo? ¿Están siguiendo la lectura? Por favor, juiciosito. Estemos todos ahí siguiendo la lectura. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, ¿qué hizo? Uno. Uno. Resulta que Israel tenía un muro levantado así, que separaba su medio, ¿cierto? Él tenía una separación física real y ese muro se cayó. Eso es real. Yo siempre lo he dicho, el pueblo de Israel es el que hace la figura física, pero el creyente es el que hace ahora la figura espiritual. Había un muro levantado que había de verdad mostrando una separación, pero eso se derribó. Se derribó. Entonces, toda enemistad que había, según dice este texto, escuche bien, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15. Aboliendo en su carne las enemistades. No dice la enemistad, dice las enemistades. ¿Qué significan las enemistades? ¿Por qué no dice derribando la enemistad? ¿Con quién estábamos peleando? ¿Cuál enemistad? Escuche esto. Colosenses. No se me van a volar de allí. Vamos a mirar es por qué dice la escritura esto. Ya les digo. Colosenses 2. Ya te digo si es 14. Es 2. Dos, que 13, no. Creo que es Colosenses 1, creo que es. Más o menos como dice. Que éramos enemigos en vuestra mente. Colosenses 1:21. Sí. Léelo, por favor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas. Quiero que pares ahí, por favor. Porque a veces uno la enemistad la nota en una pelea de agua, dicen muchos, peleas de petróleo, peleas de no sé qué, ¿cierto? Que hay una guerra, que hay una no sé cuántas. Pero realmente la pelea, ¿dónde es? La mente. En la mente. ¿Por qué? ¿Por qué la pelea se genera allí? Porque es la que genera los pensamientos que hay en nuestro corazón espiritual. Por eso. ¿Pero qué es una pelea de la mente? ¿Por qué yo puedo estar en pelea contigo? Porque hay dos puntos diferentes. Porque tenemos Pensamientos contrarios. Muy bien, no le agreguemos más a eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta unidad hay ahí? Ninguna. Entonces, ¿qué había pasado en el huerto? Pensamientos contrarios. Dos pensamientos. Muy bien. Inmediatamente hubo una rebelión contra el reino. ¿Sí? Ya no estoy de acuerdo contigo. Me mandaste esto, pero a mí me parece. ¿Cómo se hizo el hombre? Dijo Santiago hace 8 días que leímos la escritura. ¿Cómo se hace uno? Pues con malos pensamientos.
tomó el lugar de juez. ¿Sí? Santiago, ¿dónde está eso? ¿Dónde lo leímos? Para el que quiera anotar que pues no haya estado. Dice la escritura. 2:4, ok. ¿Lo puedes leer? Por favor, hilen, porque eso es bastante importante. Las enseñanzas no están desligadas. Todo viene, esto es así, cogiendo costura. Yo lo puedo leer. Uno tras de otro. Dale. Dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces allá en el huerto, el hombre dijo, yo me voy a rebelar contra este reino. Y la verdad, pues a mí me parece, yo sugiero, creo que es mejor comerme aquí el frutico. Y entonces mando el fruto, ¿cierto? Se hizo enemigo. ¿En dónde? Según el texto. En la mente. Muy bien. Esa es la enemistad principal. Habiendo enemistad contra él, entonces empieza a haber enemistad contra el prójimo. Entonces, muchas enemistades, porque según Efesios, volvamos allá, Y Efesios empieza a ver en los actos. Ajá, muy bien. Eso se empieza a manifestar en hechos que empezó a ocurrir con ese hombre. Entonces, fíjese cómo dice Efesios allí. 14, verso 14. Y vamos allí. 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, 15. aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hasta ahí un segundito. Entonces, ¿cuál es esa paz? Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué busca todo el mundo? ¿Cuál es la paz que busca todo el mundo? Que no haya qué. Pues guerra, tristeza. Que no haya guerra. Que la gente no tenga guerra ni pelea, nada. ¿Alguien está ocupado de la mente? ¿Cómo quieren solucionar la guerra? Bajen las armas. Con más guerra, con armas, con más guerra. Muy bien. Bajen las armas. Imponiendo su pensamiento, imponiéndolo. También. Entonces, ¿la paz sería la mente de Cristo? Dime. ¿La paz sería la mente de Cristo? Siempre el hombre quiere la paz, uno sometiendo al otro. Muy bien. Uno sometiendo al otro. Pero dijo Dios, escuche bien, porque a mí me gusta hilar. Arrancamos con la paz, entendiendo que es un fruto. ¿De qué? ¿De qué es un fruto? ¿La paz? De la justicia. De la justicia. Entonces, para que haya paz, ¿qué tiene que haber? Justicia. 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 Entonces, ¿cómo hizo justicia? 15. Hernando. ¿Lo leo? Por favor, lea. Aboliendo en su carne las enemistades. Hasta ahí. ¿Qué hizo? ¿Qué entiende más bien? Abolió, quitó. ¿Qué es abolir? Quitar. Por un ratico, un pedacito, un poquito. Abolir es no más. Listo. Eliminarla. Elimino. ¿Qué eliminó? Las enemistades. Las enemistades. Las Se enemistades. enseñoreó de sus pensamientos. Muy bien. En su carne, ¿a usted no le causa una pregunta enorme? ¿Por qué tenía que ser en esa carne? ¿Por qué?
Yo de verdad lo digo. Por Adán. Señora. Pienso que para poder mostrar que como ser humano se puede tener esos pensamientos de Dios, se puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Me gusta eso. Eso ya es como un resultado, Es- pero miren esto. Esto no es nuevo. Yo les dije ahorita, a usted no les causa curiosidad que él hubiera pedido sangre. Mire que no es nada nuevo. Huerto. ¿Qué hizo allí para justificar al hombre? ¿Qué hubo? Una muerte. Aparece una sangrecita, ¿cierto? Muerte. De un Una inocente. sangrecita. Listo. En el huerto, por uno. Nuevamente sangre. ¿Dónde? En la Pascua. ¿Por cuántos? ¿Cuántos tenían que estar ahí? Todos, Una, los de la familia. muy bien, una familia. Otra vez sangre. ¿Cuándo? Tabernáculo. Se llevaban sacrificios. ¿Por cuántos? Por un pueblo. Siguiente. Cordero. He ahí, dijo Juan, he ahí el cordero, el que quita el pecado del mundo. No dijo el que los cubre, el que los tapa. Los anteriores solo podían cubrir por un tiempo. Pero dijo Juan cuando lo vio, he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por cuántos ahí? ¿Por uno? ¿Por una familia? Por ¿Por todos. un pueblo? Por el mundo. Dios hablando desde la individualidad en el huerto hasta llegar al mundo. Procuro sanar las enemistades, no de uno, sino de toda la humanidad. El Padre provee el cordero con sangre para cumplir y satisfacer su justicia, porque no la podía pasar por alto, pero ya estaba cansado de sacrificios. Y dice, entonces me hastié, no quiero. Y dice el Señor cuando entra, me preparaste cuerpo. ¿Para qué? He aquí vengo para hacer tu voluntad. ¿Por qué la sangre? Santiago 2. Santiago 2. Me perdió Santiago. Un segundito. Creo que es 2:24. ¿Dónde está? Tengo que devolverlo. Creo que es el 26. Sí, el 26. Yo diría que como es el 22. Un segundito que nos vamos a devolver un momentico primero antes de llegar acá, a Levíticos. Levíticos 17, por favor. Verso 11. Sí. ¿Ya está? Levítico. ¿Qué dice Levíticos? Levíticos, ¿qué trata? 17:11. ¿Lo leo? Sí, por favor. Solamente hasta la coma. Porque la vida de la carne está, no, perdón, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Qué dice? Que ¿En la dónde vida está la vida? En la sangre. Entonces dijo, toca que alguien pague, ¿no? La paga del pecado es la muerte.
¿Alguien más podía pagar según nos mostró Efesios? ¿Cómo estaban todos? ¿Cómo Muertos. estaba la humanidad? Muertos. Muerta. ¿Qué se necesitaba entonces para poder pagar eso? Pues Para poder vida. Que tuviera vida. uno que esté vivo. Uno que esté vivo. Entonces, esa sangre del Señor era la única que podía no cubrir, sino que quitar. Yo lo invito, porque no podemos hacer eso en este momento, a que se lea Hebreos 9, donde dice esa sangre, ¿por cuánto tiempo va a limpiar el pecado del hombre? Dale, Lorena. Pues nunca lo había como visto de esta forma que se me vino a la mente, pero pues si alguien está muerto y necesita sangre de un vivo, eso se llama transfusión. Y eso es lo que hace, pues, es resucitarlo, ¿no? A ponerle sangre al muerto, pues, digámoslo, en una... Si pasara así, pues lo resucita. Y si la sangre está viva, pues lo puede resucitar. Pero Angie Paola sabe más de eso. Jackie. Sí, es que justamente pensaba lo que está diciendo Lorena, o sea, yo pensaba en por qué la sangre. Entonces veía que la condenación era que si pecaba, moría. Y Sí. efectivamente murió. Y después que se muere, pues no hay sangre, no fluye la sangre, no puede fluir, o sea, eso físicamente, naturalmente y científicamente es así. No hay sangre, porque no fluye. Pues la única manera de lograr volver a vivir es a través de la sangre dada por el Señor Jesucristo, que fue resucitado, porque Él también hizo ese paso de vida a muerte y de muerte a vida. Muy bien. Entonces, por ahí el asunto. Era por sangre, no había otra forma. Porque Dios no pasaba por alto y decía, "Ay, hagámoslo de otra forma". ¿Por qué de esta manera? ¿Qué nos muestra eso de nuestro Dios? ¿Acaso fue poca cosa lo que sucedió? Dios podía haber dado una orden, pero ¿qué hubiera pasado si Él da esa orden? Que se restaure todo. Hubiera violado. ¿Qué hubiera violado? Su palabra. Sus propias leyes. Dale, Edna. Estaba viendo aquí de manera física, dice que la sangre es el fluido de vital, perdón, la sangre es el fluido vital que transporta nutrientes y oxígenos a los tejidos del cuerpo. Perdón. Dice que los glóbulos rojos transporte de oxígeno y ocupan 45% del volumen sanguíneo, y los glóbulos blancos ocupan junto a las plaquetas menos del 1% del volumen sanguíneo. Dice, la donación de sangre es de vital importancia, ya que tras la pérdida de sangre, los riesgos a que se expone el paciente solo pueden ser controlados con sangre. Entonces, creo que de manera física también podemos entender que si no tenemos sangre en el cuerpo, no hay oxigenación, no hay nada que permita que los demás órganos del cuerpo funcionen. Entonces, es vital. Gracias. ¿Se imagina que el Señor Jesucristo se hubiera hecho loco y hubiera pecado? ¿Se acuerdan cuando dice la Escritura que Él lloraba, gemía, para que lo librara de la muerte? ¿Podemos entender mejor ese clamor? Líbrame, Señor. Líbrame de la tentación, líbrame de la muerte. Porque si muero, ¿qué pasa con esta humanidad?
que hubiera ocurrido. Sus lágrimas no fue una apariencia, no fue una obra de teatro, no estaba aparentando. Él no va a la cruz y vence porque es Dios. Escuchen bien eso, que eso es una ofensa para muchas personas. Él va allí a cumplir la justicia de Dios como un hombre. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos 2, por favor. Milena, dale, mientras buscamos. Sí, es que siempre ver así a nuestro Señor Jesús hombre, entender que Él era un hombre real, le quita a uno como eso mágico de Dios, ¿sí? No, pues es que Jesús fue fácil porque era Dios mismo. Entonces Él no podía pecar, para Él era supuestamente sencillo. Pero ver que tenía la misma naturaleza de Adán, entender que, o sea, que estaba igual, preparado, capacitado, en las mismas condiciones, sencillamente tomó la decisión de creer a su padre. Creo que eso le cambia a uno todo su ser. O sea, esto trae de verdad vida, eso definitivamente trae para nosotros esperanza. Quitar a ese Jesús mágico porque era el Hijo de Dios, pero realmente era un hombre así como yo. Entonces eso es mostrar realmente ese evangelio vivo para nosotros. Gracias. Es correcto. 2:14, Hebreos 2:14, Joa. Sí, señora. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quisiera como hacer un agregado pequeño, Jenny. Por favor. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a Giovanni, en todo semejante. ¿Por qué semejante? Porque el cuerpo de él no tenía pecado y el mío sí. Esa es la semejanza, en que él no había pecado, pero en el mío sí. Pero como hombre, tal cual. Como ser humano. Nunca pecó. Su sangre estaba viva. Podía pagar por sus hermanos. Y dijo, Señor, yo decido, a mí nadie me quita la vida. Yo quiero entregar la vida por mis hermanos. Entonces, muere, entrega la vida. No porque hubiera pecado, sino porque quiso pagar. Por lo tanto, dice la Escritura que la muerte no lo podía retener y su cuerpo no se podía corromper porque era un ser sin pecado y tenía toda su fe puesta en que Dios es poderoso para levantarme. Creyó en que mi Padre me puede levantar de acá. Estaba convencido absolutamente. Por eso es el autor y el consumador de la fe. Pagó, tomó mi lugar. Entonces, juez, abogado, ¿qué dijiste tú, Jackie? ¿Condenado? ¿Sentenciado? Acusado. Acusado. Tomó mi lugar. Él hizo, como dicen por ahí, en el fútbol, ¿cómo es que dicen? Que la golpea y la, ¿qué? Que hace todo. ¿Cómo es que dice ese dicho?
el tiro de esquina y lo hace todo. La golpea, la hace, o sea, él remata todo, lo hace todo. La saca del estadio. Sí, lo hizo todo, absolutamente. Y sabe una cosa que es lo más impresionante, yo tengo que exaltar esto esta mañana. A mí me van a echar de todo lado por lo que yo digo. Pero sabe una cosa, créame que no sería un honor decir que Dios rescató la humanidad porque era Dios. Porque es que hubiera sido muy fácil que dé una orden. Pero que Él tome el lugar mío para librarme de la condenación, de la sentencia que había contra mí. Y tome mi lugar y pague. Y me libere. Eso es otra cosa. Y dice la Escritura, por lo cual yo lo exalté hasta lo sumo. Yo lo exalté hasta lo sumo. Yo le entregué todo. Todo le entregué. Toda autoridad, todo dominio, todo lo sometí bajo sus pies. Eso no fue una imposición. Pero no lo exaltó antes de la resurrección. Antes de la resurrección. Lo exaltó después de la resurrección. Porque la culminación de la obra ni siquiera estaba en la resurrección. Escuche bien, él tenía que ascender después. Que esa es otra cosa que vamos a ver más adelante, la ascensión. Donde fue glorificado, donde recibe la promesa, donde recibe la exaltación. ¿Usted se imagina cuando él entró al cielo? ¿Se imagina los ángeles? Meta su cabecita un poquito allá. Tremendo. Yo realmente, cuando medito en esto, tengo que decir, Él es mi Señor. Y entonces yo empecé esta enseñanza diciendo, ¿usted sabe por qué Pablo se presentó como siervo con un orgullo impresionante? Y no dijo, ay, soy hebreo de hebreos, letrado, hablo tantos idiomas, tengo tantos diplomas. Dijo, soy siervo de Jesucristo. Eso es lo que hoy uno puede entender y decir, que Él es mi Señor. Yo no tengo a quien más admirar. Mi Dios, mi Rey, mi Señor, que me ha sacado de condenación, de un reino donde dominaba el príncipe de las tinieblas y me ha trasladado a otro. Y entonces a través de su carne ha llevado a cabo una obra que no se podía hacer de otra manera, porque entonces hubiera sido injusto. Y Dios no puede hacer obras injustas porque se corrompe el universo. ¿Sabe qué pasó cuando Adán pecó? Dice Dios, escuche bien, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Todo está construido con leyes impresionantes. Se rompió la armonía, ya no había unidad, ya no estaba perfecto. Algo había ocurrido, se había violado y todavía los seres humanos pensamos que podemos hacer por ahí cositas a hurtadillas, que todavía nos podemos esconder, nadie lo vio. No importa que nadie lo vea, sepa que usted ya la lleva. Eso para qué que lo vean. Eso ya la llevamos ahí, o sea, ¿sí? Así es, son las leyes. Dice, el pecado lleva en sí mismo castigo. Y pensamos que Dios está ya sentado como un juez, como, ¿no? Usted hizo bien, usted mal, a usted le doy, a usted no le doy, a usted le imparto, a usted no. No, eso no funciona así. Todas las leyes se dan, se mueven. Es como la corriente de la luz. Está allí. Meta el dedito y verá. No importa que usted sea creyente, pero si mete el dedito, tómalo. Y así usted sea creyente, si se tira de un edificio, allá cae. Eso, las leyes para todo el mundo. Están ahí. Todas las leyes están en el universo. No nos podemos librar de ello. Por eso Él dijo, yo les enseño y les muestro. Y yo los he creado ahora, ustedes son una nueva creación, para que anden en esas obras que yo preparé de antemano. ¿Por qué?
¿Por qué yo ahora puedo andar en esas obras? Porque tengo una nueva humanidad. Ya no soy con la humanidad, con mi naturaleza corrompida, sino que ahora estoy creado en la justicia y santidad de la verdad, dice Efesios 4. Dios nos ha hecho una nueva creación para que se lleve a cabo la manifestación de la justicia a través de su cuerpo. Entonces hacemos obras justas como fruto, no porque nos toca. Esas son dos cosas distintas, como fruto. Jacqueline. Antes de mí estaba Egna, entonces le doy la palabra a Egna, No. ¿te parece? Y luego yo. Bueno, comenzamos la enseñanza leyendo Deuteronomio 6 y 7 y tú hacías una pregunta y era ¿por qué oraría con esas palabras, cierto? Y mi respuesta fue porque Dios me ayude a poder entender, cumplir y pues dar por obra su palabra. Y ahora sigo con este mismo pensamiento porque si nomás, digamos, nosotros como seres humanos en nuestra mente, si alguien nos hace algo, en la mente hay muchas luchas. Entonces pues, mi mente puede correr y les he hecho hasta para vender en mi mente. Pero veo que aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, él suplicaba al Señor porque en su mente hubiera esa paz, porque él no, para que nunca saliera de ahí, de ese gozo que él tenía, pero aún le daba esa miedo, tenía angustia de poder pecar. Entonces lo llevaba a mí, a mi mente, y realmente digo, Señor, necesito de ti, porque no es fácil, o sea, puede que uno diga, sí, voy a orar porque Él me ayude a hacer por obra esto y lo vea uno como tan superficial, pero realmente aún Jesús suplicaba con ruegos para que eso que había en su mente no fuese a ser algo que lo llevara a pecar. Pero a mí como ser humano, ¿cuántos pecados tengo yo desde el mismo momento en que los concibo en mi mente? Pero me da hoy regocijo saber que tengo esperanza en Él, que lo puedo lograr, que es su sangre la que puede darme vida y poder tener la victoria en mi mente, porque es ahí en mi mente donde todo comienza y donde todo está. Entonces, eso es lo que quería decir. Gracias. Jackie, dame un segundo, Inelsi, mientras yo cierro esto acá porque no puedo dejar pasar esto por alto. Y el tiempo se nos está cortando, pero trataré de hacerlo un poco más para que pues les quede tiempo de compartir. Dice así, póngale cuidado, volvemos a Efesios 2:15 y 16, porque dijimos que lo íbamos a leer hasta el 16. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. Aboliendo, yo quiero que a usted se le grabe eso. Grábeselo, séllelo. Póngalo ahí aquí vea, dice los frontales. Los frontales es que usted tiene puesto toda su atención allí. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. Eso se abolió. Y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya se dio la paz. Y mediante la cruz, escuche bien, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando, se murieron matando en ella las enemistades. Ya no hay pelea, ni guerra, ni nada. Todo terminó, dijo él en la cruz. Pero yo quiero leerles algo, no lo busque, yo se lo voy a leer. Eso está aquí en Colosenses. Permítanme un segundo, por favor. Yo se lo leo.
Colosenses 2:14. Dice así. Voy a leerlo desde el 11, puede ser. Escuche bien, por favor. Presta atención. Dice, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, escuche bien, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. No dice algunos, todos. 14, que quiero hacer un énfasis, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Estamos hablando hoy de un tribunal, de un juicio. Se anuló un acta que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y la clavó en la cruz. Y no quiero seguir leyendo, porque hay mucho que decir allí. Pero sí, esta parte es muy importante. Entonces, esa culpa, esa acusación que había, quedó anulada. ¿Cuál diablo me puede acusar? ¿Quién hizo la justificación? ¿Quién habla por mí? ¿Quién se para frente al juez por mí? Creo que no debemos desgastarnos con eso. De la acusación. ¿Cuál acusación? ¿De qué? Romanos. Empezamos en Romanos. Escuche esto. Romanos, porque esto yo no lo puedo dejar pasar por alto. Vuelvo a leer otra vez de donde empezamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, es decir, de pecado, es decir, que se podía corromper a causa del pecado, condenó al pecado en esa carne, en esa humanidad de él. Esto es lo que quiero que usted celebre hoy, para que la justicia de la ley se cumpliera, ¿en quién? En mí. Por tanto, no existe algo que me condene. Nadie puede levantar el dedo. Por eso Dios dice, es juntamente abominable el que justifica al impío como el que condena al justo. Usted no se meta en el lío. Usted nunca diga que por bueno que se porte un impío, está justificado, porque la sangre de Cristo no es para eso. Ni mucho menos condene a uno que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Entonces, todo esto para que la justicia de la ley que decía, el que cumpla la ley viva, el que no la cumpla, ¿qué pasaba? Muere. Pero para que esa justicia de Cristo que venció en la humanidad, hoy pueda decir, se ha cumplido la justicia en mí.
Y entonces leímos hace 8 días, 2 Corintios 5. Podemos volverlo a leer y hasta ahí paro para que hablen. 2 Corintios 5, creo que es 24. Sí, 21, perdón. ¿Lo lee yo? Ya se lo leo. Ya que estaba copiando algunas cositas, 2 Corintios 5, 21 dice de la siguiente manera. Escuche muy bien, por favor, con orejitas de conejo. Al que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado, para que yo fuese hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Entiende ahora mejor ese texto? Creo que uno debería decir gloria a Dios. Bien. Gloria a Dios. Creo que debemos decir, Él es mi Señor. Creo que debemos decir, porque yo soy sierva. Me ha hecho sierva de la justicia. Y también lo vamos a ver, no hoy, no nos da el tiempo. Porque vamos a ver Romanos 3, 4, 5. Es importante. Necesitamos entender la justicia, porque entendiendo la justicia se nos abre el entendimiento y nos pone en una posición más correcta en cuanto a la identidad que realmente debemos tener como hijos. Ahora sí, Jackie. Bueno, es que yo me quedé por ahí en una preguntita que tú Por favor, ¿cómo fue? Jackie, un favorcito antes de que empieces, concreto, para darle paso a quien más quiera hablar, ¿sí? Porfis, gracias. Estás diciendo que yo hablo mucho. Pero sí. Dice, ¿cómo fue la entrada de Jesucristo resucitado en el cielo? Es que tú hiciste esa pregunta. Métase en allá, ¿cómo fue esa entrada? Y yo pensaba y decía, la misma, lo mismo que ocurrió conmigo cuando yo fui resucitado. La misma fiesta, de la misma manera, cuando yo fui resucitado, cuando decidí recibir a Cristo, cuando recibí su nombre, cuando dije, Él es mi Señor y fue hija de Dios. Pienso que es la misma fiesta, lo mismo pasó en el cielo cuando entró Jesucristo, como para ponerme en cómo fue esa fiesta, cómo fue esa entrada, igualita a la mía. Y lo último es que los romanos que tú estabas leyendo me llamó algo la atención impresionante. Era débil, ya no soy débil, ya no soy débil. Cristo vive en mí. Amén. Dice eso que acabaste de decir, dice la Escritura, que fue sembrado en la debilidad y resucitado en el poder. Porque es que Él no fue la excepción. A mí me impresiona eso. Y el poder está en nosotros. El mismo que resucitó a Cristo, dice así en Efesios 1, está en nosotros. Quiero decirles algo. Dijo alguien, entonces, porque se ha quitado todo, dijo, ¿ahora puedo pecar? Dice, en ninguna manera. Yo creo que quien tiene un pensamiento de ese tipo, en realidad no ha entendido todavía la justicia. Por lo tanto, su corazón no puede tener una acción de gratitud. Creo que nos debemos poner en la posición correcta. Y entonces, al leer este versículo, que fue donde vimos hace 15 días, creo, 20 días, cuando empezamos hablando de la paz, coge sentido. Escuche bien. Gálatas 3. Escuche bien lo que dice. Colosenses 3. Colosenses 3:15 dice así. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si usted se queda pensando en la enseñanza de hoy, va a entender por qué esto es un gobierno.
por qué nosotros no nos regimos con el gobierno de los reyes de la tierra como ellos lo entienden, sino que aquí hay algo superior. Y la paz, como dijo él, yo no la doy como la da el mundo, sino que la paz que él ya estableció, porque él es nuestra paz. Dice, esa paz debe gobernar nuestros corazones. Quizá hoy se entienda mejor. Tal vez no parezca fácil, porque yo sé que esto es un churrasquito. Esto no es biberón. Está bien. Pero este alimento realmente hace que se abra nuestro entendimiento, porque la escritura no es un juego. Nosotros no estamos frente a una película bonita de rosas, sino que nuestro Dios nos mostró la justicia. ¿Se acuerdan de Romanos 1:17 y 18, lo que leímos? Que se reveló la justicia a través del Evangelio, por fe y para fe. Tal vez se pueda entender hoy mejor que fue para revelar esa obra tan magna, tan impresionante, que a veces no alcanzamos a entender. ¿Cómo fue que Dios hizo toda esta película tan tremenda? Pero que hoy me posiciona como uno reconciliado, como uno que tiene paz, como uno que ya no está dividido. Dice una paz, un bautismo, un cuerpo, un espíritu. Ustedes serán uno y somos uno. El mundo no lo puede entender. Ellos no pueden entender nuestras palabras porque se necesita el discernimiento del Espíritu Santo que nos revele para poderlo entender. Muchas gracias, hermanos. Gracias, señorita Jenny. Lorenita, ¿quiere terminar, por favor, en oración? Por favor. Perdón, antes de que continúen. Tenemos pendiente el velo, ¿no?